Ok, lo que vamos a hacer entonces a continuación es realizar la suma de estos vectores por sus componentes rectangulares. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste este método? Entonces, tenemos este ejemplo. Tenemos el ejemplo de un vector de 10 unidades comprendido con un ángulo alfa. El ángulo alfa mide 60 grados. Y tenemos otro vector de 12 unidades con un ángulo beta con respecto al eje X, que es de 40 grados. ¿Listo? Entonces, primera observación. Entonces, noten que acá el ángulo alfa está comprendido sobre el eje Y. Si ven que está recostado sobre el eje Y. Y noten que el de acá, el ángulo beta, está recostado sobre el eje X. Eso es muy importante para poder verificar o para poder identificar más bien cuál de estos dos funciones vamos a utilizar, si la de seno o la de coseno. Entonces, ¿en qué consiste este método de descomponerlo por sus componentes rectangulares? La idea es formar, como su nombre lo indica, formar un triángulo para evidenciar cuáles serían sus coordenadas. Entonces recuerden que una coordenada, un vector, pues es también un punto, una coordenada comprendida, pues ya saben, X y Y, ¿cierto? Lo que queremos hallar es precisamente esas distancias. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es encerrar ese componente rectangular que comprende cada uno de los vectores. Entonces vamos a arrancar primero por el de 10 unidades. Entonces encerramos aquí su componente acá con el eje Y y cerramos acá arriba con el eje X. Entonces si se dan cuenta, pues habíamos formado nuestro triángulo. ¿Listo? Ahora vamos a ver nuestra línea azul. Como la trazamos de forma horizontal, nosotros evidenciamos cuál es el eje horizontal. Pues nosotros ya sabemos que el eje horizontal siempre va a ser el eje X. Por lo tanto, esta línea azul va a ser mi componente en X. ¿Listo? Pero además de que es nuestro componente en X, vamos a darnos cuenta del triángulo que se está formando. O sea, estamos mirando el triángulo de acuerdo con el ángulo de 60 grados, ¿no? El ángulo alfa. ¿Listo? Entonces tenemos este triangulito. Y de este triángulo nos podemos dar cuenta que esta línea azul es el cateto opuesto. ¿Listo? Entonces, aparte de que es mi componente en X, también sabemos que es mi cateto opuesto. ¿Listo? ¿Para qué me sirve identificar eso? Pues para mirar cuál de esas dos funciones voy a utilizar. Como ya sabemos que es el cateto opuesto, entonces para solucionar este lado utilizaremos la función seno, que es la que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. ¿Listo? Entonces recuerden que la hipotenusa sería el mismo vector que ya está dibujado. ¿Listo? Vamos a mirar ahora esta línea rosada, que como está trazada de forma vertical, entonces hace referencia a mi componente en Y. Entonces esta línea de acá va a ser mi componente en Y, que al mismo tiempo va a ser, si se dan cuenta, esta línea va a ser esta misma de acá, que si se fijan sería mi cateto adyacente, de acuerdo a este ángulo, ¿cierto? Sería mi cateto adyacente. Entonces ponemos cateto adyacente. Si tienen dificultades para identificar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, recuerden que el opuesto es el que está mirando de frente al ángulo. Entonces en este caso, el lado que está mirando de frente al ángulo sería este de acá. Y el cateto adyacente es sobre el que está recostado el ángulo. ¿Listo? Entonces vemos que el ángulo está recostado acá sobre la hipotenusa y sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces ese sería nuestro cateto adyacente. Arrancamos a solucionarlo. Entonces vamos a hacer inicialmente nuestro componente en Y. Componente en Y. ¿Cómo calculamos nuestro componente en Y? Entonces, como sabemos que es el cateto opuesto, el cateto adyacente, entonces utilizamos la función coseno. Entonces nosotros sabemos que coseno del ángulo, en este caso nuestro ángulo sería alfa, entonces coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es el que no conocemos aún, cateto adyacente
sobre la hipotenusa, ¿cierto? La hipotenusa sí la conocemos. Recuerden que la hipotenusa vendría siendo nuestro mismo vector. ¿Listo? Vamos a despejar el cateto adyacente. Entonces la hipotenusa que está dividiendo la paso a multiplicar. Nos quedaría que la hipotenusa por el coseno de alfa nos va a dar como resultado nuestro cateto adyacente. Reemplazamos los valores. La hipotenusa entonces sabemos que es de 10 unidades por el coseno del ángulo, que el ángulo alfa es de 60 grados, entonces 60 grados. Esto es igual al cateto adyacente. ¿Listo? Entonces hacemos la cuenta en la calculadora cuánto nos da esa operación. Recuerden, chicos, que la calculadora debe estar en grados. ¿Listo? Entonces serían 10 por el coseno de 60 grados, de 60. Eso nos da 5 exactos. ¿Listo? Entonces 5 va a ser nuestro cateto adyacente, que sabemos que al mismo tiempo es nuestro componente en Y. Componente en Y. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos toca tener aquí en cuenta? Si se fijan, este vector está ubicado tanto en los negativos de X como en los negativos de Y. ¿Listo? Por lo tanto, entonces eso nos va a afectar en nuestro resultado acá. ¿Por qué? Porque ya como estamos ubicados al lado negativo, tanto en X como en Y, entonces estamos mirando que Y estaría en la parte negativa. ¿Listo? Por lo tanto, este resultado nos va a dar negativo. Entonces la hipotenusa la vamos a poner aquí todo esto negativo, negativo, y esto nos va a dar negativo. ¿Listo? Entonces, como recuerden que eso es una coordenada, entonces menos 5 en Y. Entonces recuerden que sería abajo, en menos 5. ¿Listo? Ahora vamos a hallar nuestro componente en X. ¿Cómo hallamos nuestro componente en X? Entonces sabemos que es el cateto opuesto, entonces tenemos que utilizar la función seno. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que seno de el ángulo, en este caso ya sabemos que el ángulo es alfa, tiene que ser igual a nuestro cateto opuesto, que no lo conocemos, entonces cateto opuesto dividido la hipotenusa. La hipotenusa sí la conocemos, recordemos que es el mismo vector. Entonces la hipotenusa la pasamos a multiplicar, nos quedaría hipotenusa por el seno del ángulo alfa, eso nos va a dar nuestro cateto opuesto. Sabemos entonces que la hipotenusa es de 10 unidades, entonces 10 unidades por el seno de el ángulo, que es de 60 grados, y eso nos va a dar nuestro cateto opuesto. Igualmente recuerden que como estamos hablando de los negativos del eje X, miren que es los negativos del eje X, este resultado nos tiene que dar negativo. ¿Listo? Entonces miramos cuánto nos da 10 por el seno, entonces sería 10 por el seno de 60, eso nos va a dar 8.66. 8.66 negativo. ¿Sí? Recuerden que estamos en los negativos del eje X. Eso nos va a dar nuestro cateto opuesto, que ya sabemos que es nuestro mismo componente en X. ¿Listo?